¿Usted sabe cómo usted puede comprobar que un siervo de Dios, una persona habla de parte de él? Mire, cuando un siervo de Dios habla de parte de él, él no deja que esa palabra caiga a tierra, sino que él le da cumplimiento. Y así usted valida que lo que esa persona dijo es cierto. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana que lo que les mencioné hace un momento cuando les invité a levantar su mano, no fue algo que yo decidí inventar para este día. Y a través de este mensaje usted se va a dar cuenta de las cosas que Dios irá haciendo en nosotros para confirmar lo que nos dijo a nosotros hoy. Si alguien tiene alguna duda y levantó la mano incluso con duda o por presión de grupo, el Señor te va a decir, no, aunque haya duda en tu corazón, yo lo voy a confirmar. Y aquellos que lo levantaron con convicción, pues el Señor añadirá más gracia y bendición a su vida por ese compromiso manifiesto en su presencia y en la presencia de todos nosotros. En este día, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la oportunidad de predicar una vez más su palabra. Y en este día estaremos hablando del tema, ya es el tiempo. Tengo una historia que compartir con ustedes antes de indicarle el pasaje que vamos a estar estudiando. Escuchen atentamente. Cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos, pesadamente cargados con objetos de gran valor. Se aproximó muy preocupado. ¿Puedo ayudarlo? Ay, respondió el árabe, con mucha tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. Y preguntó el viajero, ¿y qué joya es esta? Era una joya, respondió el interlocutor, como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. La adornaban 24 brillantes y alrededor de estos unos 60 más pequeños. Ya veis cómo tengo razón al decir que joya igual no podrá producirse jamás. A fe mía, dijo el viajero, vuestra joya debía ser preciosa. Pero ¿no crees que con mucho dinero se pueda analogar otra? La joya perdida, respondió el árabe, y quedándose un poco de tiempo pensativo, era un día. Y un día que se pierde no vuelve a encontrarse jamás. Hoy estamos hablando de que ya es el tiempo. Hoy estamos hablando de que ya es el último tiempo. Hoy estamos hablando de que estamos en el tiempo de las oportunidades. Y nos referimos con esto a que estamos en el tiempo de ser salvos. Estamos en el tiempo de creer. Estamos en el tiempo de crecer y de ser restaurados. Estamos en el tiempo de corregir lo que no anda bien. Estamos en el tiempo de amar. Estamos en el tiempo que Dios nos permite cosechar a aquellos que estamos sembrando en Él los frutos de nuestro esfuerzo. El tiempo no se detiene. El tiempo continúa su progreso. Y aquellos que dejan que ese tiempo pase, lo que están dejando pasar es una joya maravillosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Alguien supo decir con referencia al tiempo que el tiempo es efectivo en mano. Y cuando nosotros sabemos aprovechar el tiempo, vemos grandes bendiciones cosechadas, producto de haber hecho una buena siembra con ese recurso que Dios puso en nuestras manos. Así como decimos que ha llegado el tiempo de las oportunidades, también es el tiempo de las confusiones. Porque así como Dios está trabajando, el mal no se detiene. Nosotros no podemos seguir mentiras. Nosotros no podemos seguir al mundo.
Nosotros no podemos seguir todo lo que se nos dice en la calle. Nosotros tenemos hoy la oportunidad única de poder formar parte de un grupo especial de personas que tienen la verdad en sus manos, una verdad que sostiene sus vidas y que nos ayuda a no andar perdidos y a no sentirnos perdidos y a tener sentido de pertenencia, a poder contar con la dirección de Dios y a recibir de la oportunidad de ser perceptivos, de poder comprender y entender los días, las ocasiones y los tiempos. La única forma en la cual nosotros vamos a poder estar firmes, la única forma en la cual nosotros vamos a poder aprovechar el tiempo y no lamentarnos como el árabe de esta historia, es que nosotros hoy nos decidamos a reconocer en nuestra vida lo que es verdaderamente importante, lo que no pasa, lo que no es perecedero. Yo les invito a que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Porque el Señor nos invita a que nos santifiquemos en la verdad. Y hoy vamos a predicar la verdad para que la verdad limpie, drene y cumpla su propósito de fortalecer, enriquecer, llenar de paz y de gozo nuestras vidas. Así que yo les invito a que me acompañen a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hoy nuevamente nos vuelve a hablar un hombre de parte de Dios que se presenta ante nosotros como un padre. Y se presenta ante nosotros como un padre porque es un anciano de días. Es un anciano. El tiempo había transcurrido y Jesús le dijo, tú morirás de largos días. Morirás de vejez. Morirás cuando yo te llame a mi presencia. No como los demás discípulos que fueron sometidos a grandes pruebas. Y nosotros estamos viendo la evidencia de esto en este pasaje. Y es por eso que este hombre se dirige a nosotros de la siguiente manera. Hijitos. No importa el escenario que esté ante él. Él tiene la capacidad de llamar a personas muy jóvenes o aquellos que son más adultos, hijitos. ¿Por qué? Porque él era un anciano ya. Y no solamente un anciano de días, por tener muchos años. Era un hombre experimentado en la fe. Y nos dice, hijitos, ya es el tiempo, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados de Él.
Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que el Señor añada gracia a su palabra. Nosotros estamos ante una advertencia que viene de parte del mismo Dios y que el apóstol Juan la toma del corazón de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que nos hace una advertencia y nos está diciendo que donde Dios establece una iglesia, el diablo monta una capilla. Que el Señor los reprenda. Nos está diciendo que entre nosotros hay personas que no son de nosotros. Y que se manifestará que no son de nosotros por sus obras. Pero para nosotros poder conocer a los que no son de nosotros, tenemos que conocer la verdad. Porque en la verdad no hay mentira. Y todo aquel que conoce la verdad no se confunde ni anda perdido. Y obra en justicia, como Dios es justo. Y nos está diciendo que Dios nos ha ungido. Y Dios nos ha ungido como una señal de esa protección permanente que tiene para con nosotros. Y no tenemos necesidad de ser enseñados, no porque no sea necesario que se predique la palabra, sino porque la palabra predicada es una confirmación de lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Y las cosas que hablamos los domingos, los martes o cada oportunidad en la cual predicamos la Biblia, no es la única fuente de la cual debemos alimentarnos, porque la unción de Dios, la presencia de Dios en nosotros, desea enseñarnos cosas a nuestra vida. Y no tenemos la necesidad de que nos digan, ese hombre es de Dios o no es de Dios el que está predicando, porque aquel que es de Dios tiene el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le dice, escúchalo porque lo que él está diciendo viene de parte mía. ¿Por qué? Porque tiene la verdad en su corazón. Pero si nosotros somos personas que nos hemos descuidado y esa verdad no está dando frutos en nuestra vida, cualquier persona, cualquier anticristo, cualquier falso maestro nos puede engañar. Les decía que esta es una advertencia. Y nos habla de que hay anticristianos que tienen la misión de confundir, de distorsionar, de destruir y de impedir que la voluntad de Dios fluya para nuestra bendición en nuestras vidas. Son personas que están encubiertas y no pierden oportunidad para predicar en contra de la verdad. No pierden oportunidad para negar a Jesús. Y no pierden oportunidad de seducir a aquellos que son débiles, aquellos que desconocen la verdad. Y el mismo apóstol Pedro supo decir, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras como fingidas. Sobre los tales, ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero nos está advirtiendo que incluso el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo y el buen sacrificio y la buena entrega de muchos hermanos que a través de la historia han dedicado sus vidas a Cristo serán manchadas por estos falsos maestros. Y por eso es que nosotros oímos en nuestros días cómo se critica a hombres que están haciendo mercadería con el Evangelio. Y nosotros no podemos formar parte de ese grupo de personas. Y la única manera en la cual la iglesia puede contrarrestar la mentira es viviendo la verdad. La única manera en la cual la iglesia puede decir que eso no está bien, no es diciéndolo, es haciéndolo. Por eso es que Juan dice que la palabra de Dios es en nosotros que debe permanecer, no de nuestra boca hacia afuera.
porque somos nosotros los que tenemos que predicar con el ejemplo lo que el Señor Jesús hizo con su propia vida. Y nosotros estamos en el último tiempo. Y basta que demos un vistazo al periódico que en esta mañana pudo haber llegado a nuestra puerta para que nos demos cuenta que estamos en el último tiempo. Y esta es una etapa profética. Una etapa profética que inició con la primera venida de Cristo y que terminará con su segunda venida. Y todos los que han nacido en esa etapa forman parte de los últimos tiempos, porque en cualquier momento Cristo viene y se presenta. Como decía nuestro hermano Henry hace un momento, Maranata, Cristo viene, ven Señor Jesús. Debe ser la oración de la iglesia, nuestro anhelo por conocerle a Él. Pero si la iglesia ha perdido el anhelo de conocer y encontrarse con Cristo, es porque ha desviado su mirada de la verdad. Porque el creyente no anhela cosas materiales, usa cosas materiales, pero a quien ama es a Cristo. Su corazón está en Cristo, su atención está en Cristo y las cosas materiales simplemente van y vienen y las usan para bendición común, pero sus corazones no le pertenecen a las cosas materiales. Pero si tu corazón en esta mañana ha sido confundido, pues el Señor te está diciendo que prestes atención porque hay anticristos que están provocando la destrucción de aquellos que pertenecen a Dios y que por falta de conocimiento, por falta de compromiso, no están viviendo aquella vida que el Señor le ha llamado a vivir. La Biblia describe el final de los tiempos como el momento donde se revelará el espíritu del anticristo. Si creemos que lo que está por delante es que el anticristo se revele, ni usted ni yo veremos eso. Porque la iglesia será tomada por el Señor antes de que venga el tiempo de tribulación con un propósito definido a la tierra. Lo que sí verá la iglesia es el espíritu del anticristo moverse a través de falsos profetas dentro de la iglesia, porque fuera de la iglesia no buscan nada. Ellos no van a hacer perderse a los que están perdidos. Ellos quieren confundir a los que están en Dios. Y ese espíritu del anticristo está operando. Y nosotros, con el discernimiento espiritual, siendo perceptivos, debemos aprender a identificar cuando en nuestra vida está operando un espíritu contrario al espíritu de Dios. La Biblia nos dice que otra señal del final de los tiempos es la gran tribulación, la restauración de la nación de Israel y el reino milenario de Cristo. Pero enfocándonos en nuestras circunstancias, ¿qué se espera de la iglesia en este tiempo? Buena pregunta. ¿Qué se espera de la iglesia en este tiempo en el cual el espíritu del anticristo, de los anticristianos, está trabajando? Cuando vemos que se está vendiendo el evangelio al por mayor y al detalle, cuando vemos que se está predicando una palabra que no es coherente con lo que nuestro Señor nos ha dejado en su Santa Biblia. Cuando vemos que esa palabra que está predicando está provocando ovaciones, pero no está transformando los corazones. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia? ¿Qué se espera de la iglesia? ¿Qué espera Dios de la iglesia? Yo les pido que me acompañen a Hechos capítulo 2, versículo 17. Porque el enemigo ha provocado que la iglesia pierda la atención de los temas que son claves para que la iglesia pierda el efecto que debe producir en el mundo. Hechos capítulo 2, versículo 17. Ya es el tiempo de que nosotros como cristianos dejemos de pensar en lo que no aprovecha y aprendamos a usar bien el tiempo. Que podamos crecer, pero podamos crecer en Dios. Hechos 2, 17. Yo voy a leer una versión un poquito diferente, pero trate de seguirme. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu. Hombres y mujeres hablarán de parte mía, dice el Señor. A los jóvenes, atiendan jóvenes, les hablaré en visiones. Y a los ancianos, atiendan los ancianos en sueños. También en esos tiempos les daré de mi espíritu
a los esclavos, a los oprimidos y a las esclavas. ¿Para qué? Para que hablen en mi nombre. Daré muestras de mi poder en el cielo y en la tierra. Habrá sangre, fuego y humo. El sol dejará de alumbrar y la luna se pondrá roja, como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el día, antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré a este mundo. Hechos 2, 17 al 20. Este pasaje lo que hace es un resumen de lo que nosotros conocemos como el último tiempo, que hace un momento les definí, que comenzaba con la presentación del espíritu del anticristo, luego el tiempo de la tribulación, luego la llegada maravillosa y bienaventurada de nuestro Señor Jesucristo, la restauración de la nación de Israel, porque Dios tiene una promesa con ellos, así como está demostrando esa promesa con nosotros de salvación, y el reino milenario de Cristo también se presentará sobre la tierra. Entonces, Pedro lo que hace es resumir todos esos acontecimientos en unas pocas palabras. Por eso usted ve la manifestación de visiones y sueños junto con eventos que uno asocia como eventos apocalípticos. Usted lo que tiene que saber colocar cada cosa en su lugar. Lo que le está hablando a usted ahora y lo que le está hablando al pueblo de Dios de lo que ha de venir. Lo que ha de venir son esas señales sobre el sol y sobre la luna, sobre el humo y sobre el fuego. Y lo que tiene que ver con nosotros hoy es que Dios desea hablarnos. Y Dios nos está hablando. Lo que pasa es que la iglesia muchas veces está tan ocupada en sus cosas que no escucha lo que Dios está diciendo. Y Dios no ha dejado de hablarnos. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de prestar atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Cómo nosotros podemos identificar a un falso maestro? Primero, un falso maestro muestra apariencia de piedad, pero no son piadosos. Porque ellos hablan piadosamente, pero visten ropas lujosas en iglesias que son pobres. Andan en carros lujosos en iglesias que no tienen recursos y viven como reyes cuando le llaman a los demás a aprender a vivir como mendigos. ¿Por qué? Porque es para su beneficio. Entonces, una cosa es que alguien hable con apariencia de piedad, pero viva de otra forma. Entonces, el Señor nos está diciendo en esta mañana que el que no hace lo que dice es un falso maestro. Personas que nos hablan de un Cristo que no tenía dónde recostar su cabeza, pero que tienen casas en las cuales no han dormido de tantas. Eso es un falso maestro. Y no está mal que una persona pueda venir a Cristo con una buena condición económica y sea un predicador de Dios y tenga buenos recursos. Pero usted tiene que ser prudente. Si el entorno en el cual Dios lo colocó, para que entiendan lo que estoy diciendo, si el entorno en el cual Dios lo colocó es un entorno precario, tenga cuidado para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Y sea coherente con el entorno en el cual usted está. Y sea sensible con la necesidad del otro. Eso es simplemente lo que estamos hablando. Si usted es un siervo de Dios, usted no va a ir a predicar amor cuando no le da amor a su familia. O usted no va a ir a predicar acerca de Jesucristo y su sacrificio cuando usted no se está sacrificando. Por eso un falso maestro aparenta espiritualidad y sabiduría divina, pero lo contradice con sus propias obras. La segunda señal de un falso maestro es falta de sumisión a la palabra. Acomodan la palabra a su necesidad. Acomoda la palabra a sus circunstancias y predican lo que le conviene, no lo que tienen que predicar. Y así usted sabe que esa persona es un falso maestro. La tercera característica es falta de temor a Dios y a toda potestad superior. Se creen superiores a todo. No respetan a Dios ni tampoco al mal.
Porque le viven pisando la cabeza al diablo, viven escupiéndole al diablo y viven haciendo cosas que son señales de una persona que no conoce autoridad, que no respeta a nadie, que no se somete a nadie, que nadie puede sujetarlo a nada. Así que con sus acciones nos está demostrando quién es. También está el uso de palabrería impresionante, que es envolver a la gente. Dicen cosas que uno no entiende, y porque uno no lo entendió, uno entiende que tiene que venir de parte de Dios. Y eso es lo que estas personas utilizan. Un falso maestro también le falta respeto al evangelio vendiéndolo a los demás. Y por eso vemos que para predicar cobran. Y para poner la palabra de Dios en otros corazones, hacen una mercadería. Y hacen un estudio basado en la Biblia. Oiga esto, hermano. Hacen un estudio basado en la Biblia y le ponen derecho de autor cuando Dios no le puso derecho de autor a eso. Quieren encerrar la palabra cuando Dios ha liberado la palabra para bendecir. Y quieren que usted les reconozca su nombre cuando usted usa una de sus frases, cuando Dios nos dice que debajo del sol no hay nada nuevo. Y ellos no han creado nada y no han enseñado nada que Dios no haya dicho ya. Y usando la palabra y haciendo estudios de la palabra, cobran. Cuando el evangelio debe presentarse gratuitamente. Cuando el evangelio tiene que presentarse sin ningún tipo de cobro alguno. Cuando Dios ha establecido cuál es el medio para que se sustente la iglesia. Y no medios adicionales que simplemente sirven para el beneficio de unos pocos. Estas son personas ególatras y amadores de sí mismos. Estas son personas que usan mucho las experiencias para manipular los sentimientos y las emociones de aquellos que son nuevos creyentes. Y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios en este proceso? El apóstol Juan nos dijo que Dios nos ha ungido. ¿Usted sabe lo que significa ungir? Esto es un concepto que nosotros aprendimos de los pastores de oveja. Le explico. Los pastores de oveja usaban el aceite para colocarlo en la cabeza de las ovejas para que no se llenaran sus oídos ni ninguna parte superior de esos insectos o garrapatas que cuando hacían colmena dentro de esas ovejas las mataban porque infectaban sus vidas. Entonces ellos colocaban aceite, óleo sobre la cabeza de las ovejas para que esos insectos no pudieran escalar y no pudieran llegar a esas partes superiores y vitales de esas ovejas. Lo que el Señor nos está diciendo a través de Juan es que Él nos ha ungido. Es que Él ha colocado su protección sobre nosotros. Para que aunque los ataques del maligno quieran operar en nuestra contra, no se puedan apoderar y no puedan destruir nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que ser coherentes y corroborar ese llamado que Dios nos ha hecho a nuestros corazones, porque así es que se evidencia la vida que ha sido ungida por Dios. También tenemos el ejemplo en Éxodo 29, cuando Dios manda a Moisés a ungir a Aarón como sacerdote, como siervo de Dios. Y que ese aceite debía caer por su cabeza y recorrer todo su cuerpo como una señal de la presencia, de la protección, del cuidado de Dios sobre su vida. O sea que ungir es ser rociado. Ungir es recibir la presencia de Dios. Ungir es contar con la presencia de Dios en nosotros. Cuando Cristo se estaba despidiendo de sus discípulos, se estaba ungiéndolos porque le dijo, yo estaré con vosotros todos los días. La unción de Dios, la presencia de Dios estaría con ellos, así como está con nosotros en este día. ¿Dónde está Dios? En nosotros. ¿Dónde está Dios?
con nosotros. Lo que pasa es que Dios debe verse. Y para que Dios se pueda ver, nosotros tenemos que menguar. Para que Dios se pueda ver en nosotros, nosotros tenemos que desaparecer un poquito más cada día. Ceder un poco más de nosotros, entregar un poco más de nosotros y dejar de altercar con Dios. ¿Qué significa desaparecer cada día? Que esas cosas que hoy son una razón para que usted no cumpla con Dios, usted aprenda a ponerla a un lado. Porque cuando una persona quiere estar con Dios, está con Él. Y cuando no le interesa a Dios, presenta excusas. Y esas excusas, lo único que está haciendo es provocándonos daño a nosotros. Porque el tiempo pasa y no se detiene. Y quienes estamos perdiendo grandes oportunidades somos nosotros. Porque a Dios cuando hacemos el bien no le añadimos nada. Y cuando hacemos el mal tampoco le quitamos. Así que somos nosotros los que tenemos que honrar esa presencia de Dios en nuestra vida. La razón por la cual estamos hablando de este tema es porque hay dos cosas inseparables que a Dios no le agradan, que siempre van juntas y que a Dios le desagrada bastante. Y es la falsa doctrina que como consecuencia genera una vida desordenada. Una camina de la mano con la otra. Un conocimiento errado lleva a una mala práctica. Y estas son dos cosas inseparables. Y si nosotros insistimos en vivir a nuestra manera y no queremos aplicar a nuestra vida y dejar que Dios sobre nuestra vida, ordenando y trayendo santidad, pues somos nosotros los grandes perjudicados. Somos nosotros los que estamos perdiendo el tiempo. Y si este tema se llama que ya es el último tiempo, estamos declarando que este es el momento de orar a Dios, creerle a Dios y aprender a actuar en fe. Y dejar de movernos por las estadísticas o por las impresiones personales. Y aprender a andar y a caminar de la mano de nuestro Señor. Este es el tiempo de andar con Él, de obedecer su palabra y de creer todas las cosas que Él nos está diciendo. Y Él se compromete a acompañarnos, a guiarnos, a prosperarnos y a guardarnos de todo mal. Pero si nosotros insistimos en vivir a nuestra manera, nosotros somos los que vamos a padecer las consecuencias de nuestras acciones. Así que usted tiene que tomar una decisión en esta mañana, si desea vivir de forma descuidada o si desea seguir el ejemplo de Cristo, que por lo que padeció aprendió la obediencia, que vivió agradando a Dios cada día y por eso llegó a ser un ejemplo para sus discípulos, así como es un ejemplo de vida para cada uno de nosotros. ¿Usted sabe para qué Dios envió a Cristo a la tierra? Usted dirá, bueno, lógico, para salvarnos. Sí, amén. Pero es para que cuando estemos en alguna prueba, no le digamos a Dios, es que tú nunca has padecido lo que yo padecí. Porque Dios nos va a decir, yo padecí más que tú. Cuando tú cargaste todo el pecado de la humanidad. Cuando tú estuviste solo y desnudo en una cruz, siendo inocente. Cuando a ti te hirieron el cuerpo y el alma cuando me escupían. Porque cuando a usted le dan una galletada, una cachetada, un golpe en la cara, le dejan una marca física en su rostro. Pero cuando a usted le escupen, a usted le están golpeando el alma. Porque usted puede limpiarse, pero lo que le están afectando es su moral, su condición humana. Le están quitando su dignidad. Y Dios nos está diciendo, yo padecí todo por ti. Así que el Señor sí puede hablarnos con autoridad y llamarnos a soportar la prueba, a enderezar el camino y a procurar una correcta comunión con Él. Quizás en algún momento usted se ha preguntado,
en esta iglesia predican así todo el tiempo. Yo le tengo una noticia. El evangelio, por naturaleza, es ofensivo, porque nos conduce a abandonar un estilo de vida que hemos aprendido para practicar una vida nueva. Y muchas veces nosotros nos sentimos como el caballo que lo toman y lo amarran a un tronco firme para domar su carácter. Y lo que sentimos es que no hay propósito, que simplemente nos están haciendo daño. Pero luego de eso, de ese proceso, guardando las diferencias, claro está, y aprovechando el sentido del símil, el Señor lo que quiere provocar en nosotros es que seamos personas correctas, con un propósito. Porque lo que pudo haber sido una bestia salvaje de ese caballo hermoso, luego pasa a ser un elemento útil, porque aprendió la disciplina. Y aprendió que ya no se anda corriendo por ahí a la hora que yo quiero y como quiero, sino que todo tiene un tiempo. Y que todo se hace a una manera. Y esa manera es la manera de Dios. Así que la respuesta es, siempre que le prediquen la Biblia, ese mensaje va a confrontar nuestras vidas. Hay mensajes que son un poquito más desafiantes que otros. Pero no alberga mucha esperanza tampoco, porque en la Biblia no hay comedia. Usted la lee de principio a fin y Dios no hizo un solo chiste. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que estamos hablando es de su vida eterna y Dios no toma a juego su vida. Para Él es algo serio lo que estamos haciendo. Amén. Yo concluyo con lo siguiente. En una ocasión, en un puerto, cuando era ya casi madrugada, muy tarde en la noche, y la niebla había descendido sobre ese puerto, dos navíos chocaron por una falta de coordinación. Y en el puerto habían dos barqueros que estaban ya concluyendo su proceso de amarrar bien sus barcos para irse a casa. Y ellos oían los gritos desesperados de las personas que habían sido víctimas de ese choque entre aquellos dos navíos. Y uno de ellos le dijo al otro, bueno, parece que sucedió algo, pero yo estoy muy cansado, yo me voy a casa. El otro barquero volvió a desenganchar, a soltar su barco, y fue a la zona y dio muchos viajes. Y solamente le gritaba a Dios, si tuviese un barco más grande para subir a más personas. Que nadie perezca, Dios, que nadie perezca. Cuando se estaba haciendo el levantamiento de la investigación de lo que había sucedido, habían dos testigos. Uno que pasó la noche rescatando personas y otro que se había ido a casa. Y esa persona fue llevada a un juicio donde tenía que rendir cuentas de lo que había sucedido. Y esta persona reconoció que se iba a sentir avergonzada por toda la vida por no haberse sacrificado en ese momento. De uno se hablaba con vergüenza. De uno se hablaba con rechazo. Y de otro se hablaba con respeto y admiración. Porque uno decidió seguir sus pasiones y sus deseos y buscar su comodidad. Y otro decidió sacrificarse. Y ese sacrificio demostró que esa persona era totalmente diferente a la otra. Llegó su tiempo y él en ese tiempo demostró lo que era. En ese choque se tomaron dos decisiones. Una justa y otra injusta e incorrecta. Nosotros en esta mañana estamos en una situación igual.
tenemos delante una decisión que tomar. O tomamos la decisión del barquero que decidió ir a descansar porque había trabajado mucho y a su entender era justo, o tomar la decisión del otro barquero que decidió sacrificarse, incluso exponer su vida para ayudar a desconocidos que con la niebla y la oscuridad no sabía quién era que había chocado. Y usted y yo tenemos hoy la oportunidad de tomar una decisión. Si vamos a ir a nuestra casa a seguir con nuestras vidas, creyendo que Dios no sabe lo que estamos haciendo, o si vamos a decidir sacrificarnos y ver lo que Dios puede hacer en nuestra vida y disfrutar de la cosecha de una buena siembra. Usted tiene que tomar una decisión, porque Juan nos dice que donde está la verdad no hay mentira. O sea que Juan nos está diciendo que nosotros somos cristianos o no lo somos. Somos de Dios o no lo somos. ¿Estamos con Él o no estamos con Él? ¿Recibiremos una corona o seremos rechazados? Cuando el apóstol Pablo nos dice en Romanos 13:11, conociendo el tiempo, que ya es hora de que despertemos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Usted y yo tenemos que despertar del sueño en el que hemos estado durante mucho tiempo vacilando y creyendo que lo que está sucediendo en nuestra vida es una demostración de que nada está mal. Y lo que estamos haciendo es engañándonos, como esos falsos cristos, esos falsos cristianos se engañan creyendo que haciendo lo que están haciendo, Dios no hará nada. Dios lo que nos está dando es la oportunidad, porque estamos en el tiempo de la oportunidad, de arrepentirnos, de corregir, de creer, de crecer y de rendir. Estamos en el tiempo de la oportunidad. Y si nosotros no aprovechamos esa oportunidad, somos nosotros los que vamos a perder. Porque ya Dios dijo que de tal manera nos amó que dio lo que necesitábamos. Si nosotros no vamos y recogemos lo que Dios nos dio, seremos responsables eternamente por esa decisión que tomamos. Escuche algo y nunca lo olvide. La gente no va al infierno porque no le dio 5 pesos a un mendigo. La gente no va al infierno porque no hizo una oración. La gente no va al infierno porque no cantaba o cantaba sentado. La gente no va al infierno porque nunca predicó. La gente va al infierno porque rechazó a Cristo. Y lo que usted tiene que saber en esta mañana es dónde está Cristo en su vida. Porque si usted aceptó a Cristo, su vida no puede ser igual. Y si usted sigue siendo la misma persona que era antes, es porque Cristo no está en su corazón. Y de lo que estamos hablando en esta mañana es de vida eterna. Estamos hablando de algo importante. Por eso yo te pido que ahí donde estás, con tus ojos cerrados, puedas meditar en este mensaje de amor que Dios nos ha dado. Porque Él nos advierte porque nos ama. Si no nos amara, no nos advirtiera nada. Es como el padre que nos dice, no te subas ahí o no hagas tal cosa porque te vas a caer. Después que nos caemos, no vale la pena llorar, porque eso no va a eliminar la consecuencia. Y Dios lo que quiere evitarnos en este día es que tengamos que llorar amarga y eternamente por la decisión que tomamos. Hay un barquero que siempre será recordado con vergüenza. Gracias, Señor.
hay otro que siempre será admirado y respetado. ¿Qué tipo de persona tú quieres ser? ¿Cómo tú quieres escribir tu historia? ¿Qué es lo que tú deseas que se hable de ti? ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a permitir que Jesús escriba en el libro de tu vida? ¿Para qué tú estás aquí en esta mañana? Dios te trajo en esta mañana para hablarte. No para avergonzarte ni humillarte, sino para hablarte. Y lo que quiero que entiendas, lo que entiendo que Dios me ha permitido hablar, es que tú debes entender que Él vuelve. Y cuando Él vuelve, Él te quiere encontrar delante de Él, no de espalda a Él, porque ciertamente Él volverá. Y Jesús antes de partir dijo: cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tú respondes? Esa pregunta Jesús te la hizo a ti. Y yo le digo: sí, Señor. Sea de pie humillado, tú me encontrarás delante de ti. Confiado, firme, sin variación. Y lo que tú debes hacer en esta mañana es ponerte de pie y decirle: yo también, Señor, cuando tú vuelvas, yo estaré delante de ti.